Bienvenida belleza a Mamá Hace de Todo, el podcast. Yo soy Will Lanet, especialista en podcasting, mala madre y emprendedora. Acompáñame en una nueva aventura en 3, 2, 1, ¡vamos allá! Hola belleza y bienvenida a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast en esta segunda temporada. Bueno, en este segundo episodio te quiero hablar un poco de mitos y realidades sobre la maternidad. Pero antes de eso quiero hablarte específicamente de la madre perfecta. O sea, la maternidad realmente es una experiencia única, de eso no hay duda, es maravillosa, pero también puede ser desafiante y llena de un lado no tan lindo. O sea, a veces o siempre vemos este estereotipo y estas expectativas que son bien poco realistas sobre cómo tenemos que ser este tipo de madre perfecta. O sea, en este episodio vamos a hablar de los mitos, pero vamos a hablar de este en particular que es la madre perfecta. Y 2 o 3 más, por ejemplo, cómo puedes amar a tus hijos, pero no necesariamente amar tu maternidad. Pero nada, primero vamos a hablar de por qué la madre perfecta no existe. O sea, quiero que sepan que esto es un completo mito y este estereotipo puede afectar más que nada tu salud mental de una forma súper negativa. La mayoría de las veces vemos la imagen de la madre perfecta que está súper organizada, que es súper paciente y siempre tiene todo bajo control. Yo soy la otra versión de eso. Pero la realidad es que ninguna mamá es perfecta y todas enfrentamos nuestros propios challenges. Pero antes de esto, disclaimer alert. Todas las expresiones hechas en este podcast son opiniones, experiencias y sentir de esta servidora Wildanet y no me hago responsable de las changuitas. Dicho esto, continuemos. O sea, la idea de la madre perfecta es un mito que ha sido por los siglos de los siglos el mayor embuste que nos mete la sociedad. Siempre se nos presenta esta imagen de una madre que es constantemente organizada y que tiene todo bajo control, como dijo ahorita. Y créanme que esto lo sé de primera mano. En primer lugar, es importante entender que la perfección para nada es algo realista. O sea, la perfección es una idea que depende de la persona que sea. A lo mejor lo que para mí es perfección no es lo mismo que para ti. So, va a depender de la persona. Además, la idea de la madre perfecta que nos impone la sociedad es este conjunto de expectativas que son bien poco real y que son imposibles de cumplir. Por ejemplo, se espera que yo como madre siempre esté disponible para mis hijos, incluso en esos momentos en los que yo necesito tiempo para mí. También se espera que yo como madre siempre me mantenga al día con la organización y que tengamos una casa perfecta y limpia, incluso cuando yo estoy lidiando con el agotamiento del día a día y encima de eso el estrés de criar a mis hijos, porque no es una tarea fácil. O sea, yo tengo 4, imagínate. Anyway, o sea, tenemos una presión constante de tratar de cumplir con esta idea de la madre perfecta y esto tiene un impacto negativo en nuestra salud mental. O sea, según la Asociación Americana de Psicólogos, las madres con altos niveles de estrés y ansiedad tienen más probabilidad de desarrollar trastornos de salud mental, como la depresión, por ejemplo. O sea, además, estudios han demostrado que las mamás que se sienten insuficientes tienden a tener baja autoestima y mayor riesgo de desarrollar problemas de salud, incluyendo la salud mental. So, sí, este estereotipo que tiene la sociedad sí tiene un impacto en nosotras a nivel mental súper negativo. Además de que tenemos que ser conscientes de que cada mamá tiene su propia historia, sus propias circunstancias, su propia personalidad, su propio estilo de crianza. Y no se puede esperar que todas las madres cumplan con un estándar único de perfección. O
sea, la diversidad en la maternidad es algo esencial y debemos de aprender a aceptar y a valorar las diferencias. Es bien importante. Para combatir la presión de tratar de ser la madre perfecta, es importante ser empática contigo misma y no darte tan duro, por favor. O sea, es importante darte el permiso para tener días malos o días grises, para no tener todo bajo control, para llorar, para comerte eso que te gusta sin compartirlo y para pedir ayuda cuando sea necesario. Por ahí yo una vez escuché que para criar un niño se necesita una villa, un pueblo, una ciudad, whatever, como lo quieras decir. O sea, es real. Así que no tienes por qué hacer esto sola. Ok, ahora vamos a otros mitos. Uno de los mitos que necesito romper de una, y esto viene de un poll que hice en mis historias de Instagram esta semana, donde preguntaba, ¿puedes amar a tus hijos pero no a la maternidad? Y aquí un 94% de las mujeres que votaron dijeron que sí, que era posible. El otro 6% votó que no. En mi opinión personal, y acuérdense del disclaimer, o sea, para que no se me enchismen, es que sí es posible. Así que estos primeros 2 mitos de los que les voy a hablar van de la manita. De la manita, de la manita. La realidad es que es posible amar a tus hijos, pero no a la maternidad por muchas razones. Muchas. O sea, puede que no sea lo que esperaba, que sientas que no haces clic con toda la responsabilidad y muchas otras cosas. Otro mito que es bien necesario romper es: todas las madres sienten un amor incondicional por los hijos desde el primer momento. O sea, desde ese primer momento que sientes que está en tu barriga, que ves el positivo, o sea, sentir la conexión desde ese instante. O sea, sientes que no hay nada más importante en este mundo que tu bebé. La realidad es que es completamente normal que a algunas madres les lleve más tiempo sentirse conectadas y apegadas a sus hijos. Puede tomar tiempo aprender, ¿verdad? Que lo conozcas, a entender a tu hijo y eso está bien. O sea, cuando yo salí embarazada de Gian, yo lloré todo el embarazo. Sinceramente, yo lloré todo el embarazo. Yo no sentía una conexión con él. Estaba creciendo dentro de mí, lo sentía que se movía, cómo me pateaba y todo el mundo estaba emocionado, principalmente la familia de mi esposo, porque era el primer nene, pero yo no sentí esa emoción. Y cuando nació, yo no sentí esa conexión inmediata con él. Fue un proceso. Yo estaba en depresión, o sea, sentía que era la única que sabía que estaba en depresión, porque nadie más se dio cuenta. Pero sí, no sentía ese lazo hasta mucho después. Obviamente es mi hijo, yo lo amo, lo adoro y créanme que es mi bebé. Pero en ese momento no sentí la conexión con él. So, sí creo que esto es cierto. O sea, no siempre se siente esa conexión instantánea con los hijos. Otro mito, y este se veía muchísimo más antes, es que las madres deben de sacrificarlo todo por sus hijos. Y aunque es importante ser una madre comprometida y estar dispuesta así a hacer ciertos sacrificios por tus hijos, en algunas ocasiones también es importante o hasta más importante cuidar de ti misma y tener tiempo para ti. Es más probable que puedas ser una buena madre si te encuentras bien tú primero, tanto física como emocionalmente. Y esta es mi cantaleta de nunca acabar. Y siempre lo voy a decir. Yo era una madre mediocre porque no era feliz hasta el momento que entendí que primero tenía que cuidarme yo y amarme yo para poder cuidar y amar a los demás. ¿Ok? Otro mito medio realidad es que ser mamá significa renunciar a tu carrera y a tus metas personales. Y esta en particular no tiene como que una realidad absoluta. Esto depende mucho de la persona. Aunque la maternidad requiere que hagamos ajustes en nuestra profesión o en nuestras metas, no significa que tengamos que renunciar por completo a lograrlas. Yo me acuerdo que yo siempre escuchaba esto de que los hijos no te impiden nada o mis hijos no son obstáculo para nada. O sea, ponte a pensar,
¿realmente no te impiden nada? ¿O no son obstáculos para nada? O sea, no te lo van a impedir porque lo puedes hacer, pero te lo dificulta. Y personalmente me tocó muy de cerca, o sea, yo me vi limitada a seguir estudiando o a trabajar por mis hijos porque no tenía cuido, o porque las horas eran muchas, o porque yo estaba lactando, o por 20,000 cosas. No te lo impiden, pero sí te lo limitan. Y es una realidad para muchas mamás. Muchas mujeres sí encuentran la manera de poder equilibrar sus responsabilidades como mamá, o sea, equilibrarlas con sus carreras o con las metas personales que tengan. Hay muchos recursos disponibles para ayudarte a hacerlo y es mucho más fácil si cuentas con la ayuda, pero ¿y cuando no? ¿Y cuando estás sola? ¿Qué pasa ahí? La verdad es que ser mamá es una experiencia hermosa, pero también puede ser no tan linda y tenemos que dejar de estar romantizándolo y hacerle creer a todas esas mujeres que vienen subiendo ahora que si no son mamás, son menos mujeres. Y tú que me estás escuchando, si aún no tienes hijos, te voy a hablar un poquito de lo que nadie te va a hablar jamás, nunca, never, de la maternidad. Cuando te conviertes en mamá, también le estás diciendo que sí a, primero que nada, falta de tiempo. O sea, muchas mamás luchamos por encontrar tiempo para nosotras mismas y para hacer las cosas que nos gustan. O sea, porque tenemos que cuidar a nuestros hijos. 2, fatiga, cansancio. Cuidar a un bebé o un niño pequeño es súper agotador. Y para que no te sorprenda cuando son adolescentes, también es agotador. Te lo digo desde ahora. Nunca para. Y muchas mamás no tenemos suficiente descanso o horas de sueño. 3, cambios en la relación de pareja. Si solo te enfocas en ser mamá, esto cuenta si solo te enfocas en ser mamá. Y esto lo aclaro porque yo fui así en un momento y luego aprendí a poner mi matrimonio primero, pero eso es algo que te voy a hablar en un próximo episodio, así que ok, no me caigan encima ahora, primero escuchen mi parte. Después, ahora no. Tener un hijo puede cambiar la dinámica de la relación de pareja y puede ser difícil poder encontrar tiempo para compartir. Además de que puedes descuidar tu intimidad. Y ojo, la intimidad no es solo tener relaciones sexuales. Es muchísimo más que eso. 4, presión y expectativas. Súper real. Esta es quizás la más real de todas. Muchas mamás sentimos presión para hacer todo bien y vivir de acuerdo a ciertas expectativas que nos impone la sociedad, que son súper estresantes. 5, preocupaciones financieras, porque criar un hijo es caro. Es caro, mi amor. Y muchas mamás que son mamás solteras viven preocupándose de cómo voy a pagar las cuentas, cómo voy a cubrir todos los gastos de crianza. Sí, vienen eso también. Y 6, cambio en la identidad. Ser mamá puede ser un gran cambio en tu vida y puede ser difícil adaptarte a esta nueva identidad y más aún puede ser muchísimo peor o más difícil encontrar un equilibrio entre la maternidad y otras cosas que hacías antes. Así que, sobre todo porque la sociedad dice que tú solamente debes de ser mamá y esto es un error, ¿ok? Eres mucho más que eso, pero sí, muchas tienden a perderse ahí y déjame decirte que el camino para reencontrarte es doloroso. No importa que digan los demás, mi amor, es doloroso. Bueno, hemos llegado al fin de este episodio. Déjame tu valoración de 5 estrellas para que ayudes a este podcast a posicionarse y así poder llegar a otras mamás que necesitan escuchar este contenido. Si quieres crear un podcast y no sabes por dónde empezar, llegó lo que estabas esperando. Dale al link en las notas del programa y separa tu mentoría personalizada para que le des una voz a tu emprendimiento. Recuerda, como siempre te digo, bríndale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Nos escuchamos en la próxima. Bye.